Hola, buenas, soy Gran Maestro Álvaro Alonso y os hablo desde la planta número 32 y aquí estamos para comentar las rondas 11 y 12 del Candidatos que cada vez se va acercando a su clausura y es el último día de descanso, entonces vamos a ver qué pasa. Para empezar tenemos a Giri, que era el segundo que iba detrás de Sindarov y veremos que ha tenido muy buenas opciones para ir recortando la ventaja y la primera partida era con Yesipenko. En este caso jugaba de blancas. Y Yesipenko que lleva todo el torneo jugando esta variante y bueno, de momento nada nuevo, todo esto, vale. Aquí por curiosidad he visto varias cosas. Primero, que había una partida de Giri misma en 2016 contra Nakamura. Y en ella Giri tenía 2.785 y Nakamura 2.787. Llevan mucho tiempo en la élite, hace 10 años de esta partida. De hecho, Nakamura se quedó bastante tieso en esta posición, pero hicieron tablas. Entonces, tras alfil 6, aquí me ha dado la curiosidad, he buscado partidas de referencia y he visto que un tal Álvaro Alonso había jugado contra un tal Mar Narciso, que le mando un saludo si se está por aquí, y vi que hice un plan bastante malo. Hice este plan que no está mal, pero aquí no entendí nada. Aquí hice esta, que madre mía. Yo honestamente llega a un punto que cuando miro mis partidas de hace 10, 15 años, no entiendo muy bien a qué jugaba yo, ¿eh? O sea, estratégicamente, madre mía, qué desastre. De hecho, había pensado si os interesaría que analizara mi campeonato de España el que gané, porque es que siempre me lo he pensado que es como me veo tan diferente a cuando ya tenía 2.530 o así. Entonces hizo dama 4, que es curiosa, porque torre C1, que era la que hice yo, también es bastante buena. Este dama 4 es medio novedad, las de H6 torre D1, y este tipo de peón aislado, pues bueno, no es gran cosa. Ahora puede quitar la dama o conectar las torres y Giri opta por este final, que no es una mala decisión, entrar en una posición menos dinámica y que es poco a poco ir trabajando. Entonces Giri cambia el alfil que es bueno del negro y va a dejar a Yesipenko con esta posición. Va a tener una posición que es gratis para ir a jugar a largo plazo, que no me parece una mala decisión, teniendo en cuenta además que Yesipenko no está haciendo un gran torneo. Entonces aquí Giri decide no cambiar los caballos y juega F3, que esto ya lo hemos dicho 20 veces, que anula muy bien a estas dos piezas. Pero de momento Yesipenko no tiene debilidades. De hecho, coloca el caballo en D6. Y aquí llegamos un poco al que parece para mí el punto crítico de la partida. Aquí mete un G5 que es muy innecesario porque se genera un punto de contacto que solo favorece al blanco. Entonces aquí torre por C1, comer y cambiar todas las torres, pues no sé muy bien qué pensaba hacer aquí Giri. O sea, seguramente iba a descartar el cambio, pero aquí el negro se puede quedar quieto y no es fácil para el blanco progresar. Pero tras G5, H4 y ahora el blanco tiene un punto de presión que es por esta columna. De hecho aquí cae C4, torre H1, cae E5, le cambia un par de caballos y aquí tras torre D1, buena jugada, no cambiando las torres, el blanco tiene planes de rupturas y este alfil siempre está un poco aquí en medio de la nada, este rey está aquí en medio, o sea, tiene algunos problemillas. De hecho aquí yo creo que era el último momento, el momento crítico de la partida, que era este F4. Y aquí podía haber cambiado. Y esta posición es un poco incómoda. De hecho, torre G8 es medio única y ahora sí que este tipo de posición veréis en comparación a la partida que es bastante alegre, ¿no? Estos peones en casillas negras, este alfil bueno, porque están en casillas blancas, este caballo que no entra en la acción también. Diríamos que esta posición pseudo abierta, podré presionar el peón de E6 más adelante. Es bastante incómoda. Se ve muy, muy fácil cuando comparamos. Porque aquí, por ejemplo, si me intentas comer y buscar algo, es que ahora esta posición, el blanco está expandiéndose muy fácilmente. Vengo con alfil F3, vengo con torre aquí. Si intentas evitar que este peón avance, pues voy a generar un pasado gratis a largo plazo. Aquí vas a estar perdida. Entonces aquí hizo caballo por E6 y ahora F4. Y el problema que no quiero que valorara bien Giri es que ahora puedo hacer torre aquí. Entonces no sé si la comparativa sería adecuada si aquí el negro se propone hacer esta jugada. Entonces, esta sería un poco el punto crítico. Y aquí os dejo a vosotros si queréis pensar, pero yo creo que aquí, por ejemplo, no sé si este tipo de final es un poquito mejor ahora, ¿no? Puedo hacer torre por, puedo comer ahora, o puedo hacer KF3 y forzar este intercambio y generar, por ejemplo, esta posición me parece interesante. No sé qué tal es, pero tengo como estos dos peones, estoy progresando por aquí, quizá voy a intentar seguir avanzando por aquí, no lo sé. Esto sería un poco mi idea.
problema es que tras caballo por torre aquí, valora muy bien el Sipenko que puede sacrificar el peón. Y eso creo que es lo que omitió Giri. Que aunque se coma el peón, caballo E5, ese caballo entra muy bien en el juego y el alfil de E2, digamos que no tiene una manera fácil de apoyar esos peones pasados. Entonces torre por E4, intenta abrir la posición, pero ahora Sipenko llega a tiempo a comer y por motivos tácticos, pues bueno, cae F7, se defiende todo y la partida se termina. Una oportunidad perdida por parte de Giri. Vamos a ver las siguientes partidas. Entonces tenemos a Hikaru con Weiji. Esta partida, a ver, los dos no se juegan nada, pero no entendí muy bien nada, porque jugaron a catalana y vale, esto es súper teórico. La línea principal, bla, 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 estáis en mi canal, lo conocéis todo, cae C6. Esto es un poco más concreto, pero vamos a ir a este punto. ¿Por qué? Porque Weiji tiene una partida de la Copa Europa de clubes de 2025, o sea, hace 6-7 meses. Y básicamente tras cae C3 a flecha 3, cae a B4, C6 y bueno, y acabó ganando esta partida con negros, que tiene su mérito, ¿sí? Entonces, Nakamura hace caballo de 2, ¿vale? Novedad. Y, bueno, novedad no, desviación sobre esta partida, ¿vale? Tras alfil de 3, torre de 1, cae B4, todavía tenemos una partida de Thibaut contra Svane en el Campeonato de Europa reciente de 2025. Entonces todo esto ya entra en parte de la preparación. Y la cuestión es que aquí, si me haces caballo C4, te hago alfil C2, alfil de 3 y estos son tablas. Esto es como fue esta partida entre 2600. Vale, guay. Entonces Nakamura hace tabla C3. Buena idea. A5, caballo B3, alfil E4. Esto es la línea principal del módulo, ¿vale? Y ahora Nakamura tiene la opción de comer en A5. Y yo me he puesto a ver esta variante. Claro, aquí no sé si Weiji se sabe esta variante, pues le felicitas, porque aquí dama 8 y resulta que el negro tiene una compensación, a mí me parece bastante artificial, que es caballo 1 alfil por B6. Y tú dirás, pero hombre, yo me imaginaría B5, ¿no? Quizá para intentar aprovechar la clavada, recuperar el peón, pero no, resulta que la idea es B6 y el blanco no tiene una buena respuesta a C5. Y tras dama por torre B8 y esta posición en negro con 2 peones de menos, va a comer en D4, va a comer en B2 y va a dejar, por ejemplo, estos 2 peones aislados y se va a comer otro en breves. Y tiene suficiente contrajuego. A ver, yo, si te estás preparando esto con blancas, pues no sé muy bien qué preparo Hikaru, porque aquí hizo torre C1 y aquí, pues tras cae D3 y volver, pues hizo esta triste repetición. O sea, no sé. Y me pareció triste por doble, porque no solo por de caras al blanco, que no está luchando, sino también porque Weiji aquí, por ejemplo, tenía torre C8, que no era tan difícil en mi opinión de ver, porque tras caballo por A5, ahora el negro quiere jugar B6 y C5 y vemos que de golpe es el negro el que está luchando por apretar. Fijaos que todas las piezas negras, tanto los dos alfiles como el caballo como la torre, todo coordina muy bien y la dama negra, la dama blanca y el caballo en B3 se lo miran todo diciendo que hago aquí. Entonces tras caballo D3, tras torre C8, caballo por A5, C5, te amenazó el caballo. Y aquí, por ejemplo, caballo D3 y la compensación del negro es bastante interesante. Weiji podría haber seguido jugando. Entonces, bueno, una partida que no pasará a la historia, igual que Nakamura en los candidatos, que honestamente, llegado a este punto, no sé a qué ha venido a Chipre, pero bueno. Y luego tenemos a Caruana contra Sindarov, que era la partida más importante de esta jornada. Y Caruana sigue con la Reti. Vemos que le ha dado buenos resultados, que últimamente el negro todavía está demostrando que no tiene tanta experiencia. Y aquí trasposaron a una catalana, ¿vale? Entonces todo esto es muy conocido, caballo 5. Y aquí esta variante alfil E3 me sorprendió un poco porque esto me acuerdo que salió en la Copa del Mundo. Nihal Sarin la hizo contra Nepo, de hecho la volvió a jugar en esa época. Y aquí, pues bueno, de hecho Nepo no precisó mucho y se quedó un poco peor. Y el blanco se quedó este tipo de posición bastante buena, con el peón de F3 precisamente anulando el caballo y el alfil, y este alfil de casillas negras cubriendo muy bien y defendiendo las rupturas del negro. Tanto E5 como C5 están muy bien controladas, ¿no? Pero bueno, Nepo es bastante bueno y consiguió entablar esta partida en la Copa del Mundo. Entonces, aquí tras caballo de 5 dama C1, todo esto ya se había jugado. Tenemos una partida de Bundesliga de Theodorov y el Janov. De hecho, me acuerdo que dramáticamente ganó el Janov. Y aquí tras torre B1, el negro tiene torre B6. Porque ahora si me haces caballo de 5, tengo torre por B1 jaque. Y me diréis, ¿y esto, Álvaro? ¿Para qué me lo cuentas?
Porque aquí le hizo torre a B1 Fabiano. Y entonces, si me haces torre B6, ¿cuál es la idea de torre B6? Que si me comes, pues rehago mi estructura y la vida es maravillosa. Ahora cae de 5, vas a hacer torre por B1 jaque, pero te dicen no es jaque y te dejas la dama. ¿Vale? Esta es la pequeña sutileza, la pequeña novedad de Caruana. Pero ¿qué pasa? Aquí el blanco tiene dos peones, ahí tiene un peón de menos, pero ese alfil de C8 está ahí un poco atrapado. Nuevamente, fijémonos que esta estructura no funciona muy bien y este caballo bloquea muy bien y controla casillas blancas, además que parar el peón. Entonces, A6 bueno, F3, típica jugada para neutralizar casillas blancas para traer el rey, rey F2, y esto es una media posición tonta que, bueno, para ir jugando, ¿no? De Caruana. O sea, alfil C6, D5 alfil D7, Sindarov quiere forzar un poco el asunto y tras torre B7 y aquí dama D6, pues el blanco tiene cierta iniciativa, pero sobre todo lo que quiero que os fijéis es que el alfil de casillas negras está como encerrado. Entonces hay muchas situaciones claustrofóbicas y no es una posición fácil de jugar, es una catalana bastante compleja. Aquí, de hecho, me acuerdo que se quejaba Peter Heine Nielsen, ¿no? De que, antes de que viera lo que pasó en esta partida, ¿no? De, qué aburrido, ya es un final súper estratégico. Ya veréis que fue muy rica esta partida. Pero bueno, es un pesado, la verdad. Honestamente, mira que esto del freestyle, para mí no es súper interesante, pero sí que tiene bastantes cosas interesantes, ¿no? Pero cómo lo defiende él en Twitter, deja mucho que desear y parece más un fanático que otra cosa. Pero bueno, tras dama por, el blanco ha sacrificado el peón de D5, pero sigue un momento el alfil de D7, pues sin saber muy bien qué hacer. Y aquí, de hecho, Sindarov intenta darle un poco de aire. Y aquí quiero que entendáis que esta posición de las mejores jugadas todo el rato es hacer alfil C8. Es una jugada que no quieres hacer, que parece que estás totalmente pasiva. El módulo no tiene problema en aguantar esta posición, pero el humano quiere mover ese alfil. Entonces, alfil F5 y E5 y alfil E5 son las dos primeras imprecisiones de Sindarov. Entonces, por eso este tipo de posiciones son muy peligrosas para el negro, porque intuitivamente quieres sacar el alfil, ¿no? Te dicen, saca las piezas, pero aquí tienes que hacer lo contrario. Entonces, tras esta posición, el blanco, por una secuencia forzada, te estoy amenazando el alfil, te amenazo el peón, te amenazo el alfil, y ya finalmente voy a ganar el peón. De hecho, aquí nuevamente Sindarov tenía que hacer alfil C8 y tras torre por alfil D7 y tras rey E3, aquí puedo cambiar las torres directamente o hacer, por ejemplo, alfil D6 y torre C8. Es una manera bastante elegante de hacerlo. Y este final resulta que son tablas. Pero todo da muy mala espina, ¿no? El blanco se activa con el rey, tengo el rey lejos, estoy tocando el alfil, me has comido ese peón, he perdido muchos tipos de alfil, ¿no? Pero aquí hizo rey F7 y tras torre por, ahora el blanco tiene una ventaja muy buena. Te queda el peón aislado de C, tengo el caballo bloqueado y este peón de A va a subir como la espuma. Entonces, tras jaque torre 7, aquí yo creo que llegamos al punto clave de la partida. ¿Qué tenéis que hacer cuando tenéis un peón pasado? Pues avanzarlo. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que si intentas avanzar el peón, el negro te va a tocar las narices con torre B3 o va a ponerse por detrás. Entonces aquí yo creo que la mejor opción para Sindarov era simplemente hacer rey. Y el plan no es súper ambicioso. La idea es subir el peón de A y generar esa incomodidad para que Sindarov tenga que coordinar el resto de piezas y tenga que escoger. ¿Cuál es el problema? Que aquí intenta G4, Caruana, como neutralizando un poco el contrajuego negro, pero Sindarov dice, tú neutralizarás lo que yo te diga y te hago H5, tiras peón por rey H6 y mantiene esa tensión sacrificando un peón y este alfil de golpe va a poder, como vamos a ver más adelante, atacar por detrás. Y además, cuando la torre se invierta tiempo en apoyar el peón de A, pues este rey va a generar contrajuego, ¿no? Entonces, Sindarov entendió muy bien una posición dinámica. También se arriesgó mucho, o sea, se puso en una posición bastante difícil porque intentó resolver una posición que hay que quedarse quieto de manera dinámica. Entonces, esta partida realmente fue una lección muy buena por parte de Caruana. Y bueno, vemos un poco que Sindarov no es básicamente no es de metal, o sea, es humano, puede perder. Y realmente esta partida fue un buen ejemplo de ello. Aquí jugó muy bien, jugó alfil F5, fue provocando todo el rato de 4. Y aquí yo creo que fue un ejemplo muy bueno de defensa de Sindarov. Aquí, por ejemplo, tras aquí dio jaque y torre de 7, entendió que este final es suficiente porque el rey negro se activa. Y porque, bueno, daré este alfil por este pasado, que tardarás muchísimo en subirlo, y luego voy a cambiarte todos los peones o a crearte un peón pasado por aquí, ¿no?
Entonces, una decisión bastante difícil teniendo en cuenta que esto es la jugada 36. También tenéis en cuenta que eran 4 jugadas para el control. Entonces aquí había una idea bastante curiosa, que es el caso de A4, que me parecía bastante natural, ¿no? Como habíamos dicho antes. Esta posición, fijaos que es muy similar a esta. Pero aquí el rey no se está colando, el rey negro, ¿vale? Entonces se cambia un poco la película. Y también que aquí, tras torre B3, torre rey D2 jaque, claro, aquí el negro lo que va a intentar es forzar que se vaya el rey y aquí hacer alfil aquí para en algún momento ir por detrás con alfil G2. Es posiciones bastante dinámicas. Aquí, por ejemplo, es incluso interesante irse con el rey y ahora decir como, bueno, ya he hecho mi función porque ahora simplemente te voy a comer este peón, ya no está defendido. Entonces me da tiempo a subir el DA. ¿Sabéis que es una posición que para calcular esto es un auténtico jaleo y no hay intuitivamente una percepción de gano un tiempo, pierdo un tiempo? Fijaos aquí el blanco técnicamente ha perdido un tiempo, pero ha permitido que el alfil ya no esté defendiendo el peón de C4. Entonces ahora gana un tiempo que ha perdido antes. Entonces jugar estas posiciones de esta manera es bastante complejo. Pero el problema tras torre de 2 y torre de 7, el negro por fin puede liberarse, ya que el peón de G7 no va a caer y este rey va a tirar para adelante. Entonces el blanco empieza a avanzar, pero calcula muy bien Sindarov. Y tras torre B7, nuevamente sigue jugando con jugadas forzadas. En este caso, obliga a caballo B5 y ahora el rey empieza a colarse. El peón de H2 le da igual, va a por el de E2. Aquí el blanco va avanzando, pero aquí calcula muy bien Sindarov. Rey E3, torre B6 única para amenazar el peón, jaque única y alfil E8 única. Lo que quiere hacer Sindarov es decir, este alfil me da igual mientras me coma este, porque luego mi rey se va a comer el resto de peones y ya voy a hacer tablas. Torre y caballo contra torre son tablas. O sea, el blanco debería mantener peones, pero cuando tiene tantos el negro es muy fácil que el de H2 acabe cayendo. Entonces estás torre C7, rey por, caballo C3, rey por, torre por G7. El blanco potencialmente va a coronar el peón de A o va a ganar el alfil de E8, pero el negro sabe que tiene suficiente. De hecho, aquí E7, aquí hizo F5. Pues Sindarov dice, oye, ¿para qué me voy a complicar? Esto sé que son tablas. Y aquí de torre aquí, precisamente Sindarov sigue trabajando bajo el mismo argumento. ¿Para qué me voy a complicar? Si me como el peón de H2 sé que son tablas. Y aquí después de esto, rey G2, torre, rey por... Y aquí de hecho Caruana podía haberse comido el peón y haber intentado ganar este final, pero estaba tan cansado que dijo, oye, déjame en paz. Y le hizo torre C5, cambió las torres. Y aquí me hizo gracia porque... o sea... Caruana tenía claro que esto eran tablas, ¿no? Pero es como, porque tiene este jaque, ¿no? Que si no, esto lo podría perder, ¿no? Pero bueno, me parece curioso el detalle de Caruana, ¿no? Como diciendo, oye, Sindarov que quizás se quedó mirando que si tuviera el rey en H3, creo que son tablas igual, en H4, ¿no? Si tuviera el rey en H4, esto sería ganador para el negro, ¿no? Sí, curioso. Por eso digo, bueno, y aquí te has caído G4, pues se hicieron tablas. Una oportunidad desperdiciada por Caruana que ya con eso prácticamente matemáticamente ya no tenía opciones, debía perder las siguientes 3 partidas Sindarov y ganar las 3 Caruana, pero bueno, ya vemos que esto, como iba el torneo, no era muy posible. Y nada, otro año que Caruana pues se queda un poco a las puertas y yo creo que ya, bueno, yo creo que va a tener otra opción al siguiente candidato, pero bueno, también veis la dificultad a lo que conviene para ganar estos torneos, ¿no? Con esto nos vamos a la siguiente partida entre Praggnanandhaa y Bluebaum. Bluebaum ha demostrado con la Petrov que, honestamente, aquí le daría la razón a Peter Heine Nielsen. Le han hecho absolutamente cualquiera le ha hecho el orden más raro posible y literal, en el momento que ha tenido que pensar Bluebaum, se ha quedado peor y le ha justificado el plan. O sea, le ha pasado con prácticamente todos, ¿sí? Entonces, demostrando un poco que hoy en día el ajedrez, pues sí que, en especial para un torneo de candidatos y tal, a ver, por un lado, hay mucha densidad de teoría, pero por el otro, se ha abierto una puerta, se ha abierto una veda. O sea, han hecho una de líneas más raras contra la Petrov y todas han tenido éxito. O sea, para que veáis un poco que se puede contemplar las aperturas con muchísimos ángulos, ¿no? Y una cosa como la Petrov, todas las partidas de blancas han tenido opciones de jugar a ganar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta posición concreta, caballo C6 es la fina, y aquí si comes en D5, pues el negro ya está casi mejor, ¿vale? Incluso cambiando damas. Entonces este caballo C6 es muy importante, pero es bastante dinámico, ¿vale? Tras C6, alfil D3,
H3 nos recuerda un poco a la partida de Yesipenko contra Bluebaum. Y aquí Bluebaum, en vez de hacer torre aquí y cae de 7, en función de dónde te enroques, si es largo, pues te hago B5, si es corto, pues te hago cae F8. Y el negro tiene una posición sanísima. Mete un cae a 6, una castaña increíble. Y ahora el blanco dice, oye, pero ¿qué haces? ¿No? Me dejas la estructura rota a cambio de nada, sin ningún sentido. Y aquí pues es gratis, ventaja para Pragg. Y Pragg juega bastante bien esta fase, sigue desarrollando piezas. Aquí mete un dama B6 muy raro y aquí concretamente Bluebaum juega calle 5 que es muy buena. Hay Pragnananda que básicamente indirectamente defiende estos dos peones, ya que te meto calle por C6, tendrás que mover el alfil y luego como en F6, ¿vale? De hecho aquí juega torre C8 y aquí torre 3. Valora muy bien Pragnananda que, vale, me vas a comer un peón, pero ahora te estoy trayendo la otra torre. De hecho aquí había una finura bastante curiosa, porque aquí Bluebaum lo que se ha demostrado es en posiciones concretas defenderse muy bien. Pero en posiciones estas de medio juego arriesga demasiado. Entonces aquí, por ejemplo, esta jugada no es buena. Es un poco mejor dama F5. Pero bueno, es bastante sutil. La idea es que aquí hay una idea bastante bonita. Es que tras H6 te meto esta intermedia para alejarte un poco la dama y te meto alfil por. Y das peón por torre G3, rey F8. Y aquí hay dos maneras de sacrificar la dama que ganan la partida. A ver si la sabéis ver. Porque es una posición bastante bonita. Y hay que verla, bueno, estos patrones de ataque, nuevamente insistimos que muchas veces los patrones hay que probarlos y así se pueden ver, si no, a veces es difícil. Entonces, tras torre 1, H6, ahora el problema es que tras alfil por dama H4 y esta dama justo llega a defender. Entonces, la gran diferencia de tener la dama F5 es que podría entrar con la torre en G3 y ahora no puedo. ¿Sí? Entonces, con esto, se da cuenta que no puede Pragg y juega cae de 7. Una posición, a ver, bastante jaleo, ¿no? De hecho, aquí creo que era mejor comer en G5. Bueno, esto es una posición bastante caótica. Pero la idea es que aquí el blanco sigue apretando un poquillo. Y llegamos a este medio juego que nos recuerda curiosamente a la partida entre Caruana y Sindarov. El blanco tiene un peón de menos, pero ese alfil de casillas negras no está ni si le espera y la coordinación negra es bastante peor. Sí, de casillas blancas, perdona. Entonces, juega B3, defiende el peón de B2 y esta posición es un poco tonta. De hecho, dice torre F8, torre C7, dama B6, caballo A4, dama B5 y aquí, por ejemplo, esta posición, simplemente dama E3 y coordinar este resto de piezas, luchar contra este alfil que no se va a mover y luego, cuando ya hemos asegurado todo, pues ya me puedo empezar a comer peones. Este me lo voy a comer gratis, este va a caer quizás seguramente, el de A5 bastante probable que vaya a caer, ¿cómo lo vas a defender? Entonces, un poquito de pausa le hubiera ido bien. Aquí hace rey H2 que no es mala, pero aquí tras dama B4 y dama A3, muy bien Bluebaum encuentra contrajuego, ¿no? Aquí, por ejemplo, es la posición crítica, si queréis parar es un problema bastante interesante. Al final, aquí el negro tiene dos opciones. O comerse, o hacer dama C5, volver para atrás, o comerse este peón y jugársela. Entonces aquí, nuevamente, la percepción de riesgo de Bluebaum es quizás su punto más flojo, por eso estas posiciones de iniciativa le han sacado bastante ventaja en muchas partidas. Luego se ha salvado. Pero fijaos, si recordáis, todas las partidas que hemos visto de Bluebaum ha sido lo mismo siempre, que de golpe en una posición que no hace falta, dinámicamente se acaba quedando tieso. Entonces, dama C5 era simplemente fina y era suficiente para igualar. Luego podríamos discutir este medio juego, pero bueno, te estoy obligando prácticamente a hacer dama E3 y este tipo de final, pues el negro tiene muy buen contrajuego. Y sí que tienes el peón de A, pero bueno, luego te voy a presionar a este rey que estás bastante solito, ¿no? Aquí también era entendible que muchas veces este tipo de posiciones creo que quizá estoy perdiendo esta pieza. Aquí imagino que ya no sé si estoy en lo cierto, ¿eh? Quizá aquí el blanco está ganando. No sé si aquí tengo que hacer algo con este alfil, quitarlo primero, que tendría sentido, ¿no? Y tras torre por hacer torre 8. No sé, estoy hablando de pensando, esta posición. Aquí dama C5 parecía más natural. Dama por A2, estás abandonando un poco. Este alfil no va a defender el rey. Esta torre está sola, ¿no? De hecho, aquí tras dama E3, una jugada posicional defendiendo F2, la dama está lejos de defender las piezas. Tras dama por caballo de 7, caballo de 5. Y aquí, ¿qué tenemos? 1, 2, 3 piezas y una sola defendiendo. Y aquí, con poco tiempo, Pragnananda hace un error bastante grave de cálculo, que es que primero siempre hay que calcular las capturas. Y aquí, por ejemplo, si hubiera calculado torre por, hubiera visto que gana.
Si torre por E5, dama 7 y no puedes hacer nada porque te estoy haciendo torre por G7 y te estoy dando mate con la torre y la dama. Entonces, esto no es difícil para Praggnanandhaa. Entonces, hablamos del orden de captura, ¿no? Y aquí, por ejemplo, algo como D4, pues dama por G5 y te estoy dando mate. Pero ¿qué hace? Dama F3, que tiene una pita, parece que te estoy dando mate, pero tras D4, caballo por F7, Bluebaum, en la misma manera que contra Weili, encuentra una muy buena defensa, y tras caballo H6, dama E4, que parece que te doy mate, alfil D3, encuentra las únicas. En este caso, si me comes la dama, ya podré hacer, perdón, si me comes el alfil, ya podré hacer, no sé si es la idea, es poder hacer torre F7. No, la idea es dama B8 jaque, y este es quizás el problema que no vio Praggnanandhaa, ¿no? Entonces aquí se dio cuenta que tienen que hacer dama E5, torre F7, y ahora estas son tablas, ¿no? Entonces, nuevamente Praggnanandhaa lleva varias partidas que recuerda mucho esta partida también, la que se enfrentó contra Weili, y que desaprovechó también la ventaja. O sea, un drama, yo creo, bastante heavy para Praggnanandhaa. Y con esto vamos a ver la ronda 12. Entonces ya quedaban solo 3. Y vamos a empezar precisamente Esipenko contra Praggnanandhaa. Entonces, Praggnanandhaa, en este caso de negras contra Esipenko, fue una de las posiciones más extrañas que he visto en un tiempo. Se metieron en esta línea nuevamente de la Reti, que ya veis que da bastante juego, y contra enroque, caballo H6 ha sido empleada. Me ha parecido curioso esta Retis, porque mucha gente no ha intentado hacer de por C4, que siempre se ha considerado la más sólida. No sé, como que también ayudas a que el negro quiere jugar a ganar, ¿no? Entonces, por eso creo que por eso la Reti la han buscado mucho. Porque independientemente de que lo que quiera hacer tu rival, vas a tener una partida, ¿no? Entonces aquí jugaron KH6, que no es del todo raro, y aquí G6, que es una novedad. Y había ya como 60 partidas. Es una jugada un poco rara, pero Esipenko estaba preparado y mete B4. De una manera similar a las partidas que hemos visto hoy en día, tras peón por alfil B2, una jugada de iniciativa bastante chula, y aquí F6, B5, echando este caballo un poco afuera, y aquí tras dama E2, A6, llegamos un poco a la posición que yo quiero hablar. Yo más o menos creo que hasta aquí Esipenko pues ha preparado. Yo creo que el problema constante que ha tenido Esipenko es que en muchas posiciones que tenía una posición muy interesante ha sobrevalorado sus secuencias forzadas. Entonces aquí me jugó caballo G5, que ahora la vamos a analizar. Pero aquí Esipenko debería haber comparado caballo G5 con su jugada natural de desarrollo. En este caso sería caballo C3. En una posición bastante rara. Digamos que, para hacer un buen resumen, la estructura negra no es muy flexible. Las piezas negras no se coordinan entre sí. Coordinar flanco de dama y flanco de rey veis que cuestan un poco. Y aquí la cosa es que el blanco, por ejemplo, contra alfil E7, A4 y D4, tenemos una compensación a largo plazo. E5 no lo puedo hacer. C6 se va a quedar ese caballo raro. Voy a venir con la torre de 1. Tengo todas las piezas súper bien coordinadas apuntando hacia el centro. Tengo una muy buena compensación a cambio de un simple peón. Y por ejemplo, si alfil G7, pues aquí, por ejemplo, alfil A3. Dos planes de concepto. En plan, si me pone el alfil en mala casilla y me habilita las casillas negras del enroque porque has hecho un G6, pues simplemente puedo sacar los peones. Y aquí, pues digo, pues te evito el enroque y luego voy a traer el resto de piezas. Entonces, preguntarse qué quiere hacer el rival, y aquí es un muy buen ejemplo, que Esipenko tendría una partida muy cómoda, pero creo que no está acostumbrado a jugar estas posiciones de gambito. Entonces, vamos a hablar también eso de cómo ha jugado siempre Esipenko más posiciones de E4, más, no secas, pero sí más estables. Recordemos cómo ganó Esipenko en una siciliana con blancas a Carlsen, que fue uno de los más jóvenes cuando le ganó. Entonces, aquí, tras caballo G5, intenta resolverlo todo muy concreto. Y aquí vamos a ver una secuencia bastante forzada, que sacrifica calidad, ahora cambia piezas, y ahora llega a un final que, honestamente, no tiene mucho sentido, ya que tras caballo A5, peón por, pues está todo igualado de material, el blanco tiene una coordinación bastante extraña, y el negro no tiene debilidades. Y bueno, y no hubo mucha más historia. Tampoco creo que tenga mucha relevancia. No creo que haya habido más complicaciones en esta partida, pero sobre todo quiero destacar este punto, ¿no? Que aquí siempre tenéis que comparar la variante crítica y variante forzada que os gusta hacer con la alternativa de decir, oye, puedo sacar las piezas y es que el negro no sé muy bien qué va a hacer luego. Tienes una descoordinación muy rara y tengo un juego bastante asequible. Entonces, vamos a ver la siguiente partida. En este caso juega Bluebaum contra Caruana,
Y nuevamente Bluban pues ha jugado esto, que esto lo predije y esto al menos sí que acerté. Lo del mundo de la red y no lo voy a venir, pero ya veis que esta variante se hizo muy popular. Y aquí jugaron dama C2, alfil B4, esto es por ejemplo el niño contra Gukesh. Aquí alfil F4 y de hecho esto es lo mismo. Y aquí no optó por caballo E4, que es lo que jugó el niño, lo que jugó Gukesh contra el niño, sino enroque, que es un poco raro porque aquí te entras en una versión bastante mala de la variante. Nuestras D3, caballo H5 entraron en una variante de correspondencia. Aquí yo no sé si Caruana se olvidó de la preparación, porque tras alfil aquí, caballo F6, pues hay varias partidas de 2019 e incluso de 2011 de correspondencia. Y esto es muy interesante. Voy a hacer HSG5, voy a comerme ese alfil y voy a tener este tipo de posición desequilibrada muy típica de la Ragozín. Entonces, no sé, metió F6 y tras alfil H4, caballo B6. Y no sé, me parecía un poco curioso este enfoque. Lo que sueña un poco aquí Caruana es cambiar, llegar a la típica posición de Carlsbad que analizamos en el vídeo entre la partida entre Gukesh y... Sindarov y Gukesh, precisamente, del Baikhanji, que os la recomiendo mucho. Y entonces, si conocéis esa partida, si habéis visto ese vídeo, que hice un vídeo especial que considero una de las mejores partidas del año, entenderéis hacia dónde quiere ir el negro. Lo voy a dejar ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, Bluban podía haber hecho A3 y buscar tocar las narices a ese caballo. Y una vez haciendo G4, este es el tema importante, que ahora el negro no puede proseguir con este plan, que requeriría sacar el alfil, y aquí en roque largo es una versión bastante interesante, ya que el negro en general le va a costar romper en el centro, ya que estamos muy bien preparados, tenemos muchos agentes defendiendo. ¿Sí? Entonces, esto sería un medio juego bastante chulo para el blanco. Pero aquí hizo alfil E2 y tras G6, cayó G7, digamos que el negro obtuvo una posición bastante interesante. Primero cambió este alfil y luego puso el caballo en D6, como es bastante bueno, ¿no? Entonces aquí el blanco no puede evitar alfil F5, entonces va a buscar la ruptura por B5, ¿vale? Aquí, tras peón por caballo por, este tipo de estructura se considera un poco peor para el negro, ya que el peón de D5 está crónicamente bajo asedio, la estructura de negra tiene 3 islas, el blanco tiene 2, es un poco peor. De hecho, aquí el módulo me dio por curiosear, porque da caballo C4, y digo, jolín, pero aquí me como el peón, tengo 2 peones, tengo 2 peones centrales, peón de más, pero aquí hay una línea dinámica larguísima. Torre C8, A6. Aquí resulta que uno de los factores dinámicos por los cuales tenemos que considerar es que este rey está justo a tiro de un jaque brutal, por lo tanto este caballo tiene que ir hacia aquí, ¿vale? B5, ese caballo está neutralizado, tienes que hacer torre C1 para luchar para la columna, si no este caballo no se te va a mover. Dama jaque, y ahora alfil E6, te toco la dama, dama D5, te toco dama por A2, torre C2, y aquí no como, porque habrá un caballo B4 luego, sino que A5 y a torre 1, torre C8, y ahí el negro tiene compensación dinámica. O sea, es para que veáis un poco que bueno, que sí, doy otro ejemplo de que a veces el módulo dice, pero ¿por qué no hizo esto? Si eran tablas. O con esto era igualdad, ¿por qué no la jugó? Pues ahí estaba el razonamiento, ¿vale? Un poco también como la partida entre Nakamura y Weiji. Entonces hizo esta y torre F7 para luchar por la columna. Y llegamos a este medio juego, que bueno, que es bastante chill. Y el negro pues se va reagrupando y coloca el caballo en D6. Ahí, por ejemplo, parecía un poco más natural comer de caballo y simplemente jugar más pasivo. Y aquí tras alfil por, parece una posición un poco inofensiva, pero lo que hemos dicho es que de golpe el negro se ve obligado a jugar B6, porque si no te voy a meter un caballo en C5, más adelante va a molestar. Y después de esta maniobra, el peón de D5 empieza a sufrir un poco. Aquí caballo C1 muy buena para buscar la casilla F4. Y aquí llegamos a el punto clave de la partida, yo creo. Aquí tras KC3, más o menos Caruana mantiene dinámicamente bien esta posición. Pero tras alfil por y H4 hubiera sido un poco incómodo. El caballo se asienta en F4, te hago F3 y es bastante probable que te genere presión, tanto por aquí como por aquí. Y la dama pues genere presión aquí, por aquí. Si por ejemplo la pongo en C2... pues por H7, digamos que el blanco es el que puede presionar a dos flancos, en cambio el negro es lo que tiene que ir corriendo a tapar fuegos por un lado y por otro, ¿vale? Tras caer C3, a ver, ahora el blanco está un poco mejor, pero esta maniobra es muy buena
Y aquí el negro se da cuenta que voy a perder el peón, sí, pero te van a quedar unos doblados tan feos que no va a pasar nada. De hecho, tras dama de 7, rey G2, esta posición está igualada dinámicamente. El negro no se puede mover, pero el blanco tampoco puede progresar mucho. De hecho, aquí Caruana lo intentó un poco, pero no hubo mucha historia. Y bueno, esta posición, pues con estos peones doblados, el negro hizo muy bien G4 y generó este contrajuego que terminó con un continuo. ¿Sí? Entonces, bueno, partida sin mucha historia. Esta preparación, no sé. O sea, tengo la sensación que Caruana ha hecho preparaciones muy buenas y preparaciones muy malas. No ha habido un buen equilibrio entre el riesgo y realmente valorar esa posición, ¿no? Tenemos la partida de Sindarov, la primera que jugó, que fue bastante mala. En cambio, la previa, la anterior que acabamos de ver, fue muy buena. Entonces, jolín, es como algunas posiciones que se quedó mal toda la partida. No sé, es difícil el mundo de las preparaciones. ¿Qué os voy a contar? Entonces, vamos a ver la siguiente partida. En este caso, Sindarov y Nakamura. No hubo mucha historia, simplemente voy a comentar que fue una catalana demorada con este H6 G3. Y yo todo esto lo preparé precisamente hace 2 años con negras. Todo esto, o sea, yo todo este A5, básicamente el blanco transpone a este tipo de final bastante conocido, pero con un tiempo de más. Tiene el caballo de C3 comparado con el peón de H6. Curiosamente, Sindarov entró en esta posición de negras. Entonces, esto hace que el blanco tras dama 4 en principio esté bastante mejor. Y ahora el negro no puede hacer este E5 o C5. Pero aquí la idea es A5, alfil A6 y tras dama C5. Esta posición se ha llegado a bastantes posiciones. He sido capaz de perderla, que tiene bastante mérito. He sido el único que la ha perdido en clásicas. Pero bueno, la perdí más porque soy un merluzo y me apuré mucho de tiempo sin ninguna necesidad. Aquí hice tras caballo de 5, peón por, torre 1, aquí hice A4, D4, fue bastante bien dinámicamente. Y bueno, digamos que llegamos a esta posición de alfiles de distinto color, que son tablas, pero siempre hay que hacer alguna cosilla más. Y mi rival me acabó dando la vuelta a la tortilla. Bueno, me di yo mismo la vuelta a la tortilla, la verdad. Debería haber hecho tablas. Pero bueno, este tipo de finales pueden ser un poco tontos. Pero bueno, fueron más tontos porque era partida de la mañana y era una línea que no me había mirado mucho. Entonces, bueno, en fin, que se aprende de todo. Entonces aquí, tras torre F8 y caballo de 5, pues fue una versión un poco más cómoda para el negro. Entonces, en vez de aislarse el peón, y tras alfil 3 a 4, F3, pues bueno, también lo ha comentado Sindarov que no tenía mucha intención de jugar esta partida, ya que tenemos que tener en cuenta que tenía 2 puntos de ventaja sobre su siguiente perseguidor, que en este caso era Giri, y que vamos a ver ahora mismo la partida. Entonces dijo, vamos a hacer tablas de blancas contra el número 2 del mundo. No me parece una mala decisión, que bueno, que es bastante entendible. De hecho, aquí, a la mínima que pudo, hizo rey E1, torre D1, e incluso dio el peón y dijo, me da igual, vamos a hacer tablas. Y a la siguiente. Entonces, con eso vamos a la siguiente partida. Y la última que vamos a comentar hoy, que es entre Weiji y Giri, que ha sido una partida súper interesante. Entonces, Weiji se mete en esta línea que es bastante antigua y que no es muy buena. Entonces, Weiji, Giri está muy bien preparado. Entonces, come, mete C6, que esto es súper temático en la vienesa, en el gambito de rey, este tema de C6, y esto es Aronian Caruana en 2022. Digamos que hay partidas con esto. Entonces D4 y el blanco sacrifica el peón con caballo 2. En la partida de Aronian Caruana fue E5 D5 y bueno, y este medio juego un poco extraño. Sí. Entonces tras caballo 2, caballo por enroque, el blanco tiene cierta compensación por dinámica. Pero bueno, esto es correspondencia antigua, de 2009, 2010. Entonces tras D5, caballo por D por, todavía había partidas aquí. Y tras esta posición, pues el blanco sí que parece que tiene más piezas en el tablero, pero el negro ahora simplemente tiene que desarrollar el flanco de dama y pues no sé, no hay tanta chicha para esta posición y me voy a quedar con pareja de alfiles. Aquí jugó, de hecho había una partida de correspondencia, alfil E6, dama de 5, el blanco trajo todas las piezas y aquí pues se hicieron una repetición ya que el blanco tiene muchas piezas y si no intentas defenderte pues quizás sales volando. Pero tras caballo A6 y caballo C7, básicamente el negro ha sacrificado un peón, pero el caballo es activado y ahora el negro está controlando muy bien las casillas blancas. Fijamos que ahora juega G6, F5, B5 y ahora fijaos cómo el blanco
controla todas estas casillas blancas, tenemos alfil de negras, digamos que Giri siempre juega muy bien bajo los estigmas estratégicos. Y entonces aquí mete alfil por y mete a4, controlando todavía más estas casillas blancas. Quizá hubiera tenido más sentido torre 8 dinámicamente, pero yo creo que Giri decía, es que no me apetece que me hagan b3, me hagan c4, me echen este caballo y tengan que ya empezar a pensar qué hacer. Pero bueno, luego hay que valorar que también este caballo se puede reponer aquí, bueno, en fin, otros argumentos. Pero bueno, tras a4, c4, aquí Giri está un poco mejor, pero bueno, Weyi podía defenderse mejor. Aquí, por ejemplo, alfil f2, digamos que es una posición bastante compleja dinámicamente, ¿no? El negro está con el rey un poco abierto, pero este caballo domina muy bien y el blanco también tiene un rey bastante débil y sobre todo es que esta dupla es súper fuerte y la coordinación de ambos flancos del blanco es bastante pobre. Entonces aquí, tras dama f6, torre d1, juega bastante dinámico, Weyi, y entiende que esta posición se aguanta. De hecho, tras g5 te estoy amenazando el alfil, tienes que hacer torre por, y esta posición, pues dama de 2 f4, está más o menos equilibrada. Aquí, por ejemplo, si el blanco hubiera hecho dama d4, que tiene mucho sentido, ya que simplemente estás amenazando mate, entonces evitas que la dama se mueva, y si me haces dama aquí, pues tendré dama de 5 jaque y dama de 5 y me como esta torre, por ejemplo, o tendré mínimo continuo. Entonces esta posición, de hecho, incluso el negro veo que es razonable que pueda perder. La cosa es que aquí mete una gambada espectacular y mete c6. Que tiene pinta interesante, porque yo creo que Weyi piensa, bueno, tiro este peón, este rey está débil, la dama y el alfil le van a hacer al mate, o sea, juego un poco esto de argumento así especulativo. Pero tras dama 7 y aquí, por ejemplo, dama e3, resulta que el negro es que te está coronando. Y aquí había que ver que dama aquí y aquí, h4, esto yo creo que era lo más difícil. Es valorar que este final está ganado por fuerza por parte del negro. Aquí f3 te obligo básicamente a comer de dama, no estás amenazando nada, te estoy amenazando a coronar. Si comes de peón, te estoy haciendo, imagino que jaque y torre por b2 debería ser mate. Sí, hay un dama por h4 ahí también bastante definitivo. Y tras dama por, curiosamente, el blanco va a perder el peón de c, luego va a perder el de a y va a perder este final. Es bastante curioso, ¿eh? No es un final bastante normal. O sea, yo me podría interpretar que este final podría ser tablas, pero resulta que se pierde, ¿vale? Entonces aquí mete dama c5, tenemos que tener en cuenta también juega 33, bastante apuros de tiempo. Y aquí h3, digamos que el blanco se pierde ese peón pasado, pero el negro a cambio pues tienes una posición bastante compleja, ¿no? Son dos peones por la calidad, pero el rey blanco también está bastante débil y ahora el negro simplemente tiene que cuidar que estas casillas blancas estén bien controladas. Este medio juego está bastante igualado dinámicamente, ¿no? Es peón y alfil contra torre y seguridad de tu rey, ¿no? Pero bueno, aquí tuvo varias opciones Giri para ganar. Aquí, bueno, torre de 5, quizá te puedes comer el peón. No es nada fácil jugar esta posición, pero vamos a ir a algunos momentos concretos. Se come el de H5 y bueno, aquí le da dando unos cuantos jaques y finalmente se puede comer el de A, ¿vale? Ya os digo que esta posición es bastante difícil de valorar. Podríamos hacer un libro de, no, aquí podría hacer 70 finas, pero digamos que me voy a centrar en lo que creo que son los momentos más clave, que aquí Giri pone su rey a buen recaudo para evitar que te hagan continuos y aquí en esta posición vemos que el negro tiene todas las piezas bien defendidas. Y aquí tras dama c2 y esta posición es donde Giri tenía la capacidad de por cálculo ganar la partida. No era muy sencillo, nuevamente estas posiciones de remate a veces no son intuitivas, tienes que perder algún tiempo. Entonces h5, por ejemplo dama d8, la idea es que tras dama jaque dama g6, que esta es una secuencia muy difícil de ver, porque es como estoy perdiendo un tiempo otra vez, ahora la dama blanca se tiene que descolocar y ahora precisamente dama e6, dama e2 y me como en f3. Hay muchísimas más ramas de árboles de variantes que hay que tener en cuenta estos finales y que se ganan de formas poco convencionales. Esa direccionalidad a la que estamos acostumbrados a que nuestro cerebro nos dice, este es el camino correcto, ¿no? El que se ha forzado hacia adelante. Entonces, estos cálculos tan abstractos cuestan, en especial cuando llevas tantas partidas intentando ganar. Entonces, acabamos en un momento, tras dama f4, dama h1, alfil h2, dama f1. Aquí tenemos finalmente el último momento en el que Giri podía haber apretado un poco. Aquí tras dama h1 no encontró nada tras dama b1, el blanco mantuvo con b4 y pudo defender todos los peones y no había manera para el negro de acabar de rematar. Aquí resulta que dama e7
y torre F7 y resulta que el peón de F3 va a caer. Y si dama G4, dama B7 y te toco los dos peones y bueno, muy difícil. Esto sí que lo podía haber encontrado, pero nuevamente plantear que aquí te vas a comer el peón de C3 parece bastante difícil. Esa es la dificultad de ganar estas posiciones. Con esto Giri se queda bastante colgado y ya muy difícil deberá ganar a Sindarov, que está con 2 puntos de ventaja y deberá intentar hacer la heroica, ¿no? Solo ganarlo y que la última ronda Sindarov de blancas pierda también, o sea, ya no depende de sí mismo. Entonces todo viene de cara de Sindarov. Así que nada, la pregunta yo creo que será ya si lo va a ganar en la siguiente ronda o lo va a ganar en la 14. Así que nada, sin más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Vamos a ver si Sindarov va a ser el retador de Gukesh, que todo apunta a que sí. Pero bueno, siempre habrá un poco de emoción con estos 2 puntos de diferencia y estas 2 jornadas que quedan por disputarse.